Continuamos, queridos amigos. Bueno, como lo habíamos mencionado previamente, un data frame no es más que un arreglo ordenado rectangular de columnas de datos, ¿de acuerdo? Algo muy similar a lo que tenemos aquí justamente en nuestro data frame dir y en nuestro data frame squid, ¿de acuerdo? Ahora vamos a realizar un data frame que conste de dos columnas y en cada columna vamos a detallar valores numéricos, ¿de acuerdo? Observaciones numéricas, ¿cierto? Algo sumamente importante. Entonces, la siguiente tabla, para cada cantidad, la cual será justamente métricas o mediciones que se han tomado en una empresa de elasticidad, vamos a detallar justamente lo siguiente, ¿de acuerdo? Podemos hacer uso del comando principal data.frame, ¿cierto? Para poder realizar esta visualización o este arreglo ordenado de valores que conste de dos variables o, bien sea el caso, de dos columnas y un número determinado de filas u observaciones, ¿de acuerdo? Vamos a guardar este data frame que vamos a crear en una variable denominada elastic band, ¿de acuerdo? Banda elástica. Al parecer son mediciones, ¿de acuerdo? Mediciones de soporte por concepto de estiramiento de una banda elástica, ¿de acuerdo? Mediciones también conocidas como métricas, ¿cierto? Entonces, realizamos lo siguiente. El objeto o la variable elastic band va a ser un data frame, ¿de acuerdo? Cuyo parámetro principal, o bueno, cuyo nombre principal, sencillamente va a ser stretch, ¿de acuerdo? Y los siguientes valores. Bueno, estamos haciendo uso de un nuevo comando principal que vendría a ser justamente la letra C, ¿de acuerdo? Y la letra C yace o se sujeta a la definición de combine o concatenate, que sirve para concatenar un número determinado de valores de diferente tipo, ¿de acuerdo? Diferente tipo de datos, o también para combinarlos y transformarlos en un tipo de dato en común, ¿de acuerdo? En este caso, todos los datos que son números van a corresponder a una variable de tipo numérica, que en este caso vendría a ser justamente el nombre de la columna, que vendría a ser stretch, que vamos a ubicarla con la letra capital, stretch, ¿de acuerdo? Y ubicamos los valores. Entonces yo voy a unir cada uno de estos valores numéricos con una función denominada C. ¿De acuerdo? Esa función denominada C se sujeta al nombre de concatenate o combine en inglés, que vendría a ser concatenar y combinar en español. ¿De acuerdo? Ubicamos el número 46, 54, 48, ¿cierto? 50, 44, 42 y finalmente 58, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aproximadamente 7 valores numéricos, ¿de acuerdo? Que yacen en esta variable o columna que se denomina stretch y va a ser justamente una de las columnas o variables que se sujete en nuestro data frame elastic band, ¿de acuerdo? Vamos a tener otro que se denomine distance, ¿cierto? Y para eso vamos a crear otra columna denominada distancia, en inglés vendría a ser distance, y concatenar los siguientes valores numéricos, que va a ser justamente cuánto se puede estirar, su elongación, su elasticidad, ¿de acuerdo? 148, 182, 173, ¿cierto? 166, se me fue ahí la coma, 109, ¿verdad? 141, 166, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Y ahora sí tendríamos justamente los datos correctos y completos para el respectivo análisis de datos. Aquí en distancia podremos ponerlo como letra capital, ¿de acuerdo? Para que se visualice de mejor manera. Podríamos ubicar directamente un view, elastic band, ¿cierto? Y observamos justamente que nuestro data frame consta de dos columnas con 7 observaciones o 7 filas, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Ahora bien, tenemos aquí el stretch, vendría a ser la medida original de la primera columna denominada stretch con respecto a su elongación, es decir, cuánto se puede estirar, ¿cierto? Bueno, es totalmente notable que a medida que aumenta la medida original de la licra o de la banda elástica en mención, ¿de acuerdo? Mayor va a ser su elongación o elasticidad, ¿de acuerdo? Es decir, ambas variables o ambas columnas son directamente proporcionales, mientras que su métrica o su medida original
aumenta su elongación o cuánto se puede estirar, que vendría a estar representada con la columna o variable distancia, también aumenta. ¿De acuerdo? Algo sumamente importante, chicos. De hecho, podríamos hacer un diagrama de dispersión porque nuestro data frame Elastic Band, el que hemos creado, consta de dos variables numéricas. ¿De acuerdo? Algo sumamente importante. Entonces, directamente podríamos ubicar aquí stretch. ¿De acuerdo? Que la variable stretch vaya con respecto a ¿qué? A la variable distancia. Algo sumamente importante. Ubicamos aquí la data que estamos empleando y vendría a ser justamente Elastic Band. ¿De acuerdo? Y el PCH podríamos ubicar un PCH, es decir, el tipo de valor, el tipo de dato de 16. ¿De acuerdo? Y observamos lo siguiente justamente. En el eje de las ordenadas, o bien conocido como el eje de las Y, que vendría a ser justamente el eje vertical, consta la variable denominada stretch. Y en el eje de las abscisas, o también denominada el eje de las X, o también podríamos decirle el eje horizontal, consta la distancia, es decir, cuánto se elonga. Observamos lo siguiente. Con una medida original de 46 tenemos una elongación relativamente grande con respecto a la otra. Por supuesto, van a haber valores que varían, que difieren con respecto a nuestro concepto original. Entonces, observamos que en primera instancia tiende a crecer este valor. ¿De acuerdo? Este diagrama de dispersión consta de un par de valores que realizan o detallan el comportamiento de la gráfica. ¿De acuerdo? Y cuando digo comportamiento de la gráfica, me refiero a la relación que tienen las mismas. La relación que tiene tanto para la variable stretch y para la variable distance, que vendría a ser justamente distancia. Si queremos observar justamente cómo vendría a ser la regresión lineal que yace en este par de valores stretch y distance, podríamos decirlo de la siguiente manera. Ubicamos un comando o un objeto que se denomina regreg, ¿de acuerdo? Y me va a detallar justamente la regresión lineal que tiene entre ¿qué? Bueno, entre un par de variables, que es justamente la que vamos a detallar a continuación. Tenemos aquí entonces stretch, ¿de acuerdo? Con respecto a la otra variable que se denomina distance, tenemos un data denominado elastic band, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos aquí en pantalla justamente, ¿cierto? Si ubicamos regreg, justamente detallamos los valores que tenemos, ¿de acuerdo? Tanto en el intercepto, que vendría a ser el intercepto en el eje de las y la distancia, que ese es el nombre de la variable distance, ¿de acuerdo? Que es distancia, pero esto de aquí vendría a ser justamente la pendiente. ¿Cuál vendría a ser el valor de la pendiente que tiene justamente dicha regresión lineal que vamos a detallar a continuación? Y observamos que en primera instancia la pendiente es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el comportamiento de la gráfica va a ser creciente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, queridos amigos, que ambas variables son directamente proporcionales. Es decir, en términos generales, no casi siempre, a medida que aumenta una, aumenta la otra. ¿De acuerdo? Es por esa razón que la dispersión de los puntos tiende a crecer con el tiempo. Es decir, observamos aquí un punto, una observación, otro punto, una observación y así sucesivamente, y están alzándose, ¿de acuerdo? A lo largo de la gráfica, ¿cierto? Algo sumamente importante. Vamos a detallar justamente la curva o la recta de regresión que tenemos en este diagrama de dispersión y sería lo siguiente. Con el comando Aveline podríamos determinar la recta de regresión y tendríamos justamente regreg, que vendría a ser justamente la regresión lineal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, emplear el comando LWD con un grosor de aproximadamente 1.5. El LWD vendría a ser justamente el grosor de la línea, ¿de acuerdo? Que en el espacio vendría a ser una curva. El LTY vendría a ser el tipo de gráfica, que en este caso ya sea que sea 1. El 1 es justamente la línea densa. Suena redundante, pero es la línea que no es entrecortada. La línea que es continua, ¿de acuerdo? En otras palabras, algo sumamente importante. Y el color, bueno, el color podría ser un azul oscuro, dark blue, ¿de acuerdo? Y observamos justamente que el comportamiento de la recta tiende a crecer en el espacio. Podría decir incluso que es estrictamente creciente, con un intercepto en el eje Y de aproximadamente 26.3780, ¿de acuerdo? Sino que obviamente aquí el valor no se observa porque tenemos el intervalo de valores en el eje Y o en el eje de las ordenadas es de 42 hasta 54, entonces obviamente no vamos a observar el intercepto que tiene, pero hace referencia justamente que va a ser un valor menor a 42 y por supuesto 26,37 es un valor
menor a 42. Entonces tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, chicos. Todo el sentido del mundo, amigos, que nos convirtamos en grandes expertos en el análisis de datos y análisis estadístico de RStudio, aquí en este curso, su curso. Bueno, y observamos justamente aquí que la recta de regresión crece en el espacio, por supuesto, por correspondencia crece en el tiempo. ¿De acuerdo? Algo sumamente importante. La pendiente es positiva, es por esa razón que la recta es creciente. Si la recta fuese negativa, el comportamiento de la recta vendría a ser decreciente. ¿Y eso qué implicaría? Bueno, implicaría que las variables de estudio, que en este caso vendrían a ser stretch y distance, serían inversamente proporcionales. A medida que aumenta la una, disminuye la otra y viceversa. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante, chicos. Manténgalo siempre en sus cabecitas. Bueno, como habíamos detallado previamente, la maravillosa función reach.table, que vendría a ser justamente un comando principal de lectura, toma opcionalmente varios parámetros adicionales de acuerdo al momento de detallar el comando principal o el parámetro principal archivo. ¿De acuerdo? Podríamos especificar justamente lo que ya habíamos detallado, que vendría a ser el header igual a true. ¿De acuerdo? Ojo, algo muy importante es que el header por defecto está como false y lo podríamos observar a continuación. Podríamos observar justamente el read.table, el archivo ayuda de R, y nos sale justamente los comandos que ya tenemos por defecto. Y observamos aquí que los parámetros principales que hemos utilizado son los siguientes. Bueno, tenemos aquí justamente el parámetro principal que vendría a ser file, ¿de acuerdo? El header que vendría a ser igual a false, que por defecto se encuentra como false. ¿Qué es el header? Bueno, el header sencillamente son las columnas, es decir, si hay títulos. Si hay títulos en la gráfica, de acuerdo que en este caso sí han habido, es por esa razón que sí tenemos aquí justamente las variables descritas dentro de nuestro data frame, farm, month, year y así sucesivamente. El squid, también tenemos los títulos, de acuerdo, por variable que detalla justamente el comportamiento de todas las observaciones de nuestro data frame. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hemos utilizado? Bueno, vendrían a ser justamente file, el header. ¿Cuál otro parámetro principal? El strings as factors, uno de mis favoritos, ¿de acuerdo? Que por defecto se encuentra como default strings as factors. ¿Cuál vendría a ser el valor por defecto? Bueno, vendría a ser sencillamente, ¿qué cosa? La cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, si yo no hubiese puesto aquí strings as factors igual a true, esta variable farm me hubiese salido como un tipo de cadena de caracteres, como un tipo de valores, ¿de acuerdo? Lo podríamos detallar a continuación, chicos, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. Podríamos ubicar aquí dir1, ¿de acuerdo? Ya tenemos establecida nuestra librería e incluso nuestra área de trabajo con el comando principal cwd. Entonces, tranquilamente podríamos hacer uso del comando principal read.table. Ubicamos aquí justamente el parámetro que ya habíamos detallado, que vendría a ser justamente dir, y copiamos el ruteo, ¿de acuerdo? Pero no es necesario hacer eso, ya tenemos definido nuestro lugar de trabajo con la función cwd. Copiamos sencillamente el nombre que caracteriza al archivo de texto dir y lo detallamos aquí justamente, .txt, ubicamos aquí un header igual a true, ¿cierto? Y observamos justamente lo que ya habíamos detallado anteriormente. Y aparentemente, ojo, aparentemente no hay ninguna diferencia de acuerdo con respecto al tipo de variable o al tipo de dato que tenemos, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia. Aquí tenemos justamente el otro llamado que habíamos hecho en nuestro dir1 y el llamado principal que habíamos hecho justamente en nuestro data frame original, dir, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si ubicamos la estructura interna de nuestro nuevo data frame dir1? Bueno, observamos justamente lo que ya habíamos estipulado, que nuestra variable farm es de tipo carácter, es decir, es una cadena de caracteres. No me representa, con respecto a la otra, un factor, que en este caso vendría a ser dir, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un factor, consta de 27 niveles. Y a mí particularmente me gusta aquellas variables que gozan de un tipo de cadena de caracteres sean de tipo factor, por su versatilidad y por su detalle. Es decir, aquí me sale justamente que hay 27 niveles, algo realmente interesante. Vamos a comparar justamente aquí, ¿no? Si aquí tenemos justamente unique de dir con respecto a ¿qué? A un farm, ¿de acuerdo? Observamos justamente los niveles que se detallan aquí, ¿de acuerdo? Y no me sale entre comillas los valores, ¿de acuerdo? A diferencia de dir1, que sí me saldría entre comillas y no me saldría el número de valores que yo tengo. Y observamos justamente que el detalle es simple. Y cada granja, ¿de acuerdo? O cada codificación estaría entre comillas. Tapte vendría a ser exactamente lo mismo.
¿de acuerdo? Es decir, que esto es ubicar una separación por defecto de espacios vacíos en un archivo de texto como el que estamos observando aquí en pantalla. Vendría a ser justamente con un slash invertido de t, ¿cierto? Algo sumamente importante. Entonces ubicamos aquí view y nos damos cuenta que la visualización no cambia, es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí es lo mismo a como lo habíamos detallado como esto de aquí, es exactamente igual, ¿de acuerdo? Con el sep detallando justamente el valor correcto con respecto a un objeto o una variable que no posee dicho atributo, ¿de acuerdo? De manera similar, nosotros los programadores podemos tener control absoluto de la elección de valores faltantes o de la cadena de caracteres faltantes, lo que se denomina como NA, ¿de acuerdo? Lo que ya habíamos determinado previamente. Por supuesto, R tiene varias variantes de read.table que difieren no solo en sus parámetros principales por defecto, sino también su utilización, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un read.csv, ¿de acuerdo? Que es para leer los archivos Excel de comma separated values, cuya delimitación principal no vendría a ser un espacio o un tab, como ya lo habíamos determinado aquí en los archivos de texto, sino su separación principal vendría a ser una coma, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Ahora, si read.table detecta que las líneas de justamente las variables de entrada, en este caso vendrían a ser las columnas, tienen diferentes números de campos, la data estará registrada de forma incorrecta, ¿de acuerdo? Es decir, que si para esta base de datos hace falta alguna fila, por supuesto que tendríamos que reponerla o sencillamente hacer uso de otro comando principal, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como ya lo habíamos mencionado previamente, los archivos ayuda son aquellos archivos que nos permiten visualizar los parámetros principales de las funciones idóneas que ya habíamos utilizado o que estamos a punto de utilizar, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Tenemos la palabra reservada help. También podremos hacer uso de ayuda de un comando principal, que en este caso podría ser plot, help plot, y tenemos justamente dos opciones. Vendría a ser justamente la función de scatter plot, es decir, que plot también es utilizado aquí en scatter, o sencillamente en la utilización de la palabra genérica original con un par de valores XY, y es justamente la que he seleccionado, y es lo que tenemos aquí justamente, ¿no? El plot de X con respecto a un Y, que en primera instancia tenemos justamente un X con respecto a un Y, ¿cierto? Pero ojo, no nos confundamos. Eso no quiere decir, cuando graficamos este par de valores, ¿de acuerdo? Stretch con respecto a distance, stretch vendría a ser la variable X y distance vendría a ser la variable Y. No, lo que se conoce en estadística, X, stretch vendría a ser la variable independiente o la variable predictora, y distance vendría a ser la variable dependiente o la variable de respuesta. No, en este caso no es así. Stretch vendría a ser justamente la variable exacta, la variable de respuesta o la variable de salida, ¿de acuerdo? También se la conoce así. Y distance vendría a ser la variable predictora o la variable independiente, es decir, que stretch es mi variable y depende de la distancia que tengamos justamente aquí, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante, amigos. ¿Por qué el orden cambia? ¿De acuerdo? Por aquí tenemos una viñeta que me detalla justamente la relación que tienen estas dos variables, estos dos tipos de datos, de nuestro Elastic Band, que es justamente la que ya habíamos creado previamente, algo sumamente importante, y es justamente lo que ya habíamos graficado con anterioridad, ¿de acuerdo? Algo muy importante, chicos, ¿no? Ahora, podríamos hacer uso de un par de variantes con respecto a nuestra función principal help, ¿de acuerdo? Está help.search, ¿de acuerdo? Que también sirve para buscar todo lo que usted desee encontrar con respecto a los parámetros principales, a la utilización o incluso a ejemplos que tienen justamente el archivo de ayuda en R, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer uso de help.search, ubicamos aquí entre comillas, matrix, es muy importante, aquí sí es entre comillas, aquí cuando utilizamos simplemente la palabrita help plot no va entre comillas, ¿de acuerdo? Pero aquí en help.search, que es simplemente una búsqueda con lupa, es decir, una búsqueda más exhaustiva, más eficiente, sí iría la palabra entre comillas, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Estamos con la palabrita stop, ¿de acuerdo? No sé si usted observó aquí, quiere decir que estaba cargando y que teníamos que esperar. Y aquí tenemos justamente las viñetas, es decir, los archivos que están en PDF, algunos están en HTML, es decir, que tienen una dirección web con respecto a todas las matrices que ya habíamos detallado previamente, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Y aquí tenemos incluso algunos demos, algo realmente increíble. Ahora, podemos ubicar justamente a propósito de Matrix y sencillamente nos sale lo siguiente, ¿no?
El LibrePost Matrix, Matrix entre comillas, ¿de acuerdo? No es Matrix sin comillas, no, eso no, es Matrix entre comillas. Nos sale una lista de funciones de páginas de ayudas que tienen los títulos o los alias principales donde la palabra Matrix aparece, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante.